Buenos días. En nombre de la Red para la Enseñanza y la Formación en Investigación, Red EFI, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta presentación. Les habla Genaro Aguirre Aguilar y en esta ocasión abordaremos y compartiremos con ustedes el tema de territorios y nuevos lugares para el aprender. Es decir, los invitamos a partir de lo que aquí disertaremos para repensar la innovación educativa y los nuevos territorios justamente en lo educativo. Es importante destacar que para aquellos que integramos la red EFI es particularmente importante compartir un tema como este con toda nuestra comunidad para ir generando la reflexión, el análisis, el debate, pero sobre todo la comprensión de aquello que finalmente caracteriza a la innovación educativa. Dicho esto, demos inicio. De entrada, si nosotros nos preguntamos qué es la innovación educativa, invariablemente la ligaríamos a el papel que están jugando las tecnologías de la información y la comunicación en la definición de un nuevo paradigma educativo que trae como resultado cambios en aquellos modelos que caracterizaban a la educación, en donde particularmente se habla de la asunción de nuevos roles entre los llamados agentes educativos. Así, hoy se habla de una educación centrada en el aprendizaje, donde también se destaca que lo educativo está observando una transformación que lleva a algunos autores mucho más ligados a la antropología educativa de hablar sobre la deslocalización de los lugares formales para aprender. En ese sentido, estaríamos hablando de la reterritorialización de lo educativo como resultado de esa deslocalización de lo educativo. Por lo tanto, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de deslocalización y reterritorialización en la sociedad contemporánea, vista a la luz de lo educativo, hablemos de lo siguiente. Por ejemplo, localización versus deslocalización. Cuando hablamos de localización es para reconocer que un objeto tiene una ubicación precisa. En ese sentido, del lugar que ocupa en un espacio ese objeto. Por lo tanto, eso nos da la posibilidad de entender que estamos haciendo referencia a un concepto que puede venir de la geografía al reconocer aquellas coordenadas en donde se puede situar, por ejemplo, un objeto. En cambio, cuando hablamos de deslocalización es para hacer referencia a ese traslado de un lugar a otro de algo o un componente. Es decir, del desdibujamiento de los límites que caracterizan la condición de un objeto. Así, por ejemplo, es posible decir en lo educativo que cada vez más las ofertas educativas ya no son presenciales, sino también hay muchas instituciones educativas que están ofreciendo modalidades virtuales o a distancia. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que lo educativo ya no ocurre ni se localiza en un centro escolar, sino que cada vez más estas limitaciones geográficas, digámoslo así, se desdibujan para que la educación hoy transite, se viva en espacios digitales, en plataformas educativas que pueden hacer de la virtualidad y la educación a distancia una oferta. Y eso tiene que ver justamente con la deslocalización. Ya no se necesita como tal una institución educativa que únicamente recree lo educativo en un espacio físico, sino también hoy en lo virtual. Por ejemplo, ya hay un banco que solamente es digital en nuestro país. Estamos hablando de deslocalización. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de territorio versus desterritorialización? Pues bien, si hablamos de territorio, hacemos referencia a esa extensión de tierra que remite a una zona que corresponde a una jurisdicción administrativa, es decir, un país, un estado, una ciudad, una institución educativa. Tiene su propio territorio en donde se edifica y a partir del cual interactúa.
Estamos haciendo referencia, por lo tanto, a un marco o área que posee o le pertenece a una persona, a una organización, a una institución o a un estado, como habíamos apuntado antes. Así, territorio entonces demarca justamente un espacio en donde geográficamente se localiza, por ejemplo, una institución educativa. Sin embargo, si hablamos de desterritorialización, hacemos referencia a ese desdibujamiento o pérdida del territorio. Así, por ejemplo, en lo que apuntaba a su momento al respecto de estas ofertas que hoy circulan a partir de plataformas digitales, estaríamos hablando entonces que la educación está observando un proceso de reubicación de sus territorios que ya no necesariamente son geográficamente situados, sino también virtualmente constituidos. Y eso particularmente importante que lo entendamos. Por lo tanto, hay un descentramiento de las condiciones propias del territorio que por lo tanto permiten reconocer hay una desterritorialización. Bien, continuando con este tema que espero sea de su interés, porque como decíamos en la introducción, para la red EFI es importante situarla para reflexionar, para discutir, para analizar los alcances de esta transformación que observa la educación hoy día. Hablemos o preguntémonos deslocalización y desterritorialización de la educación. ¿De qué va esto? Preguntémonos, ¿cómo entender estos constructos en el ámbito de lo educativo? En todo caso, ¿qué caracterizaría la educación que hoy vivimos al hablar justamente de deslocalización y desterritorialización? Esto supone un cambio de paradigma, de modelos educativos, pero sobre todo de la emergencia y constitución de nuevos roles educativos. La asunción o advenimiento de una tecnología invasiva ha generado estas condiciones. Son preguntas que en el contexto de esta presentación nos parecen pertinentes dilucidar y esperemos que a continuación justamente lo logremos. De la deslocalización y nuevos territorios en lo educativo. Hagamos algunos guiños para repensar justamente la educación más allá de sus fronteras naturales, es decir, más allá de los centros escolares, del salón de clase. Bueno, de nuevos territorios en lo educativo. En la antropología, y habrá que reconocer finalmente desde allí, estamos construyendo esta narrativa, el territorio ha sido una categoría que refiere a ese sustrato espacial en donde los seres humanos somos capaces de relacionarnos. Por ejemplo, el territorio educativo de manera natural se circunscribe y sitúa en un salón de clases, históricamente hablando. Allí los estudiantes, los docentes, construyen dinámicas a partir de la interacción para generar justamente un proceso educativo. Por eso, el territorio es un lugar construido que si bien en apariencia se muestra, dice aquí, como naturalmente dado, omnisciente o incuestionable, es importante destacar que desde la antropología estamos estrictamente hablando de un espacio practicado, es decir, es el lugar en donde la experiencia humana se recrea, se revela para dar constitución a lo social. Por lo tanto, en el contexto de lo educativo, la educación no es en ausencia de quienes definimos el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sería el docente, que es el titular de la enseñanza o el responsable, y el estudiante, aquel sujeto que debe tener voluntad de aprender. Y ese proceso justamente de enseñanza-aprendizaje es lo que permite que el territorio, es decir, el salón de clase, sea un espacio practicado. ¿Por qué? Porque gracias a las dinámicas, a las prácticas, a los hábitos que caracterizan las interacciones que ocurren al interior de un salón de clases entre
profesores y estudiantes es que se construye la experiencia educativa. Y eso es particularmente importante que no lo perdamos de vista. Por eso, quien les habla cuando hablamos de una transformación que estamos observando a nivel social y particularmente en el terreno educativo, tenemos que aprenderle a dar lugar al papel que están jugando las TIC, quienes vienen favoreciendo relaciones humanas en el contexto de nuestras vidas sociales, donde, por ejemplo, los servicios de mensajería, las redes sociales, están posibilitando la configuración de nuevas experiencias del ser social. En el contexto educativo, si bien es cierto, las tecnologías con fines educativos prácticamente desde que la educación se formaliza han estado junto a ella. Lo cierto es que en los últimos años las tecnologías digitales han favorecido procesos diversificados para vivir las experiencias educativas, tanto en el terreno de quien enseña como aquel que aprende. Por lo tanto, podemos estar hablando de nuevas agendas e itinerarios desde donde lo educativo es posible no solamente ser pensado y problematizado, sino ser reflexionado para poder decidir con mayor pertinencia qué es lo que caracteriza hoy a la educación, sí, pero también qué es lo que podemos hacer por ella gracias justamente a estas nuevas formas de entender la educación donde las TIC están jugando un papel importante. Por eso, si queremos hablar acerca de las TIC y su impacto en la educación, tendríamos que reconocer que están sacudiendo los órdenes de lo educativo. Vamos, en un salón de clases, por ejemplo, cuando los teléfonos cobran vida y sentido en las interacciones que viven al interior del salón de clases los estudiantes, hay un trastocamiento, hay un sacudimiento de la formalidad, de las convenciones que han caracterizado a la educación vista a la luz de lo que ocurre en el aula. Y si bien es cierto, nos provocan angustias, incertidumbres, dilemas, porque finalmente pueden ser distractores, lo cierto es que son un hecho, ya están allí y hay que aprenderlas a reconocer para encontrar las formas que le den viabilidad a su presencia en términos de lo educativo. Pero de entrada sacuden los dispositivos digitales, lo educativo como cualquier otra tecnología digital disruptiva. Por eso es importante repensar lo educativo desde sus modelos de gestión y administración académica, es decir, qué hace la institución, pero sobre todo, qué hacemos nosotros los académicos en el contexto de nuestras prácticas docentes. Y eso es importantísimo que lo reflexionemos. ¿Para qué? Para poder estar en condiciones de reinventar estos nuevos protagonismos que nos deben de caracterizar a los docentes, pero también es importante que comiencen cada vez más a caracterizar a los estudiantes. Hay que pasar de la narrativa que los nombre en este nuevo protagonismo a un estudiante que vive una experiencia activa e interactiva en su contexto de interacción que promovemos los docentes desde nuestras prácticas de enseñanza. Configurar nuevos entornos para acceder al aprendizaje, es decir, con las tecnologías, y lo vivimos en la pandemia, eh, descubrimos, reconocimos, asimilamos y entendimos que ya la educación no podía ser la misma. Por lo tanto, las tecnologías digitales cada vez más tendrán que ser recursos que nos asistan, que faciliten la configuración de escenarios educativos, pero sobre todo la constitución de nuevas prácticas de enseñanza que innoven en el aprendizaje. Por eso hay que aprender a apropiarnos de manera significativa de medios y canales que permitan la producción y distribución de contenidos. ¿Por qué? Porque finalmente estos nuevos protagonismos entre nuestros estudiantes pasa por reconocer que a diario viven interpelados por agencias que construyen narrativas que los interpelan y que no necesariamente
tienen que ver con la educación formal. Por lo tanto, nosotros los académicos, nosotros los docentes, tenemos que aprender a reconocer que hay que innovar, hay que transformar las prácticas de enseñanzas y junto a ello, o en el corazón de ello, en todo caso, deben estar las TIC y todo lo que esto finalmente suponga. ¿Es fácil? No, pero hay que comenzarlo a asimilar y si no lo hemos hecho aún, estamos llegando tarde a esta transformación paradigmática en las prácticas de la enseñanza. Por eso es importante reconocer en los medios digitales la definición de paisajes y narrativas que inciden finalmente en lo educativo y que nosotros, los académicos, los docentes, tenemos que ser cada vez más estrategas en la mediación que vive un estudiante para poder educarse, para poder formarse. Así, hay quienes hablan de sistemas y ambientes educativos para innovar. Y por ejemplo, la educación híbrida, el blended learning, me parece que es un hecho ya hoy día. Es decir, aun cuando nuestras clases sean presenciales, no tenemos por qué circunscribir nuestra enseñanza a lo que ocurre en el aula. Hay cada vez más la necesidad de tender puentes para que allá afuera, más allá del aula, también lo educativo, en ese proceso de desterritorialización y reterritorialización, sea una condición en los itinerarios que, vinculados a las TIC, están viviendo o pueden vivir los estudiantes. Por eso se habla de educación virtual, de nuevas o a distancia, de nuevas alfabetizaciones, donde el desarrollo de competencias digitales, tanto por parte de docentes como de estudiantes, es un apremio, es una obligación incluso moral, no solamente educativa. ¿Por qué? Porque hoy se habla de ecologías para los aprendizajes, es decir, esta deslocalización de lo educativo, es decir, esta salida del aula para comenzar a vivirse más allá, afuera, por ejemplo, en plataformas educativas, en redes sociales, en tutoriales, etcétera, es justamente un ecosistema mediacional que favorece la distribución masiva de contenidos que podemos nosotros aprovechar en el contexto de lo educativo. Por eso es importante que el docente desarrolle habilidades digitales que le permitan aprovechar las TIC y hoy día, y cada vez más seguramente, la inteligencia artificial con fines de enseñanza y para promover nuevos aprendizajes. Por eso hablamos de ecologías para los aprendizajes. ¿Por qué? Porque las TIC ya no nos dan márgenes de maniobra. Necesitamos construir experiencias educativas deslocalizadas, que migren, que tiendan puentes, que vayan más allá del salón de clases, incluso en el terreno de lo presencial. Y creo que esto se está observando, ¿eh? Desafortunadamente las condiciones desde donde opera, por ejemplo, un colegio privado frente a uno público son particularmente diferentes. Como quiera que sea, hacia allá apuntan las cosas y tarde que temprano esperemos las condiciones sean más o menos equilibradas. Ahora, a nivel superior, pareciera ser que ahí sí no hay problema. Todas las instituciones educativas han desarrollado una infraestructura tecnológica, cuentan con plataformas educativas, nos proveen de cursos de capacitación y actualización ligadas a lo pedagógico y digital como para justamente apostar por entender de qué va la deslocalización en el aprender, ¿no? Se habla hoy incluso de narrativas transmedia en la educación y creo que eso es una práctica que particularmente es interesante porque no solamente en la universidad, sino en los niveles inferiores, se está observando la forma en que justamente los medios de comunicación, por ejemplo, están proveyendo de bienes y servicios al respecto de contenidos digitales que finalmente son apropiadas por las comunidades de usuarios, por ejemplo, de videojuegos, de películas,
y están observando esos usuarios una participación activa por la forma en que se apropian y resignifican su lugar en la construcción de un universo vinculado a cierto contenido. Me parece que en el contexto de la educación situada o el constructivismo socioeducativo, valdría la pena revisar en qué consiste y por dónde hoy se está hablando acerca de narrativas transmedias atraídas al campo de la educación. Por eso es importante en el contexto de la docencia que los profesores aprendan a producir recursos, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial, algunas gratuitas, pero sobre todo las versiones premium, están facilitando mucho la producción de contenidos en cualquier tipo de formato. Pero si no es así, pues bueno, curemos contenido, es decir, exploremos en Internet y hagamos una selección de aquellos materiales, de los muchos que hay en muchísimos formatos que mejor nos pueden acompañar en ese proceso de enseñanza. Eso me parece que es particularmente importante. De allí que se hable de sistemas y ambientes educativos para innovar justamente el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Y allí la pericia, los conocimientos disciplinares, pedagógicos, digitales del docente son particularmente importantes, porque si bien es cierto, la tecnología se ha domesticado en las prácticas cotidianas, lo cierto es que el profesor necesita entender o reaprender su uso con fines pedagógicos. Lo mismo ocurre en el caso del estudiante, quien necesita llevar esa domesticación al aula para favorecer la configuración de entornos personales de aprendizaje donde las tecnologías faciliten justamente la apropiación de contenidos que enriquezcan lo que se aprende en el aula y de la mano del profesor. Eso me parece que es particularmente destacable. Por eso, si hablamos de educación, docencia y mediación educativa, estaríamos haciendo referencia justamente a esas convenciones que se caracterizan por aquellos recursos que finalmente han sido propios de lo educativo si lo vemos a la luz del salón de clases, ¿no? Los libros, las libretas y todo aquello que finalmente es el instrumental o la tecnología que ha estado al servicio de la educación. Sin embargo, cada vez más a esos recursos curriculares formales se están sumando, ya lo decíamos, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje de estudiantes a través de un acto de innovación, de transformación de las prácticas que el docente vive al respecto de su enseñanza, porque también se deja acompañar, incluso querer, por todo aquello que la tecnología hoy les permite. Por eso es importante el desarrollo de competencias digitales, de competencias pedagógicas, para aprender a planear y diseñar, sí, actividades de enseñanza, pero que sean mediadas a partir del uso estratégico que de las tecnologías digitales nosotros podemos realizar. Y por eso el salón de clases siempre será más dinámico, perdón, más innovador, si, si la enseñanza viene de la mano de múltiples recursos. Aquí hay algunos digitales a los que poco a poco se tienen que ir sumando justamente los digitales, ¿no? Entre lo analógico de la imagen anterior y esta que estoy presentando, por supuesto estamos hablando de la configuración de un ambiente de aprendizaje que es un hecho, es real. ¿Por qué? Porque el pintarrón, porque el marcador, porque la libreta siempre estará, aunque cada vez más los estudiantes, sobre todo de universidades, cada vez menos emplean sus libretas. ¿Por qué? Porque toman fotografías. Que las utilicen luego para poder estudiar, no lo sé. Yo siempre pienso que no, pero de entrada están allí. A esas cada vez más se suman justamente el teléfono celular. Allí pueden tomar nota, pueden grabar nuestras clases, pueden llegar con sus laptops, con sus tablets y por lo tanto estamos hablando de una transformación del aula. Por eso es importante reconocer que ya
Eso está ocurriendo y por lo tanto es importante, es importante que reconozcamos y seamos sensibles, pero sobre todo, razonables y responsables. Esto ya es un hecho. Por eso, el docente y su nuevo protagonismo debe hacer uso estratégico de todos los recursos que favorezcan su mediación para facilitar el aprendizaje o por lo menos la apropiación de contenido curricular entre sus estudiantes. ¿Qué son las ecologías mediáticas en el contexto de los nuevos aprendizajes? A esto nos referimos hace un momentito en el enlistado de lo que presentamos al principio. Son entornos, escenarios, espacios o territorios a través de los cuales las personas viven experiencias novedosas, dice aquí, relacionadas con procesos comunicativos en múltiples formatos. La vida social, por ejemplo, ya no solo pasa por los restaurantes, por los cafés, en la casa, sino también gracias a las tecnologías y dispositivos móviles a través de las redes sociales digitales y a través de los servicios de mensajerías. Por ahí también se están construyendo las experiencias comunicativas que vivimos los seres humanos. Son, por lo tanto, experiencias multireferenciadas que hoy nos permiten a todas las personas, a todos nosotros, apropiarnos de contenidos que justamente circulan por esos medios. Así también en lo educativo. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una tendencia de ciencia abierta y de licencias abiertas que permiten que nosotros usemos con fines educativos muchos de los materiales que circulan en Internet, siempre y cuando, por supuesto, y eso es un asunto ético, reconozcamos quién es el autor intelectual. Es un asunto de ética, de integridad académica. Pero también nosotros podemos producir los materiales que finalmente permiten compartir, acercar información especializada a nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos que cada vez más nos habilitamos y definimos atributos, características, cualidades vinculadas socialmente y educativamente hablando a una tecnocultura o a una cibercultura, a una alfabetización informacional, mediática y digital. Por lo tanto, en el contexto de lo educativo, es importante que reconozcamos. Hoy los tutoriales, las páginas electrónicas, los podcasts, por ejemplo, las infografías, permiten el manejo de contenidos para incluso atender el perfil de los estilos de aprendizaje. Por lo tanto, me parece que en virtud de ello y más allá de ello, es importante que los docentes nos demos cuenta que esto puede favorecer nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para manejar de una manera distinta los contenidos programáticos de nuestras asignaturas, para el tratamiento y la generación de actividades mediadas por tecnologías, donde incluso el soporte en donde se están presentando evidencias de aprendizaje, aprovechamiento o trabajos escolares o finales ya también pueden quedar plasmados en recursos digitales. Por eso estamos hablando entonces de escenarios a través de los cuales se leen, se narran y se representan nuevas realidades a donde cada vez más la educación está llegando. Por eso es particularmente importante que lo vayamos asimilando, que seamos sensibles, incluso responsables en términos de la innovación educativa y aquellos principios que deben de caracterizar a la docencia como una profesión para que esto lo aprovechemos nosotros, los docentes, y generemos nuevos ambientes de aprendizaje. Hagamos de las ecologías mediáticas esos escenarios, esos espacios a través de los cuales transita y se relocaliza lo educativo. Por eso, los salones de clases pueden ser interfaces que permiten justamente el entramado de dinámicas comunicacionales desde las cuales
junto a los estudiantes pensamos, nombramos y narramos el mundo desde la educación. Ecologías de aprendizaje, si me voy aquí un poco más deprisa, son una referencia básica para entender los nuevos ecosistemas educacionales a los que ya he venido haciendo referencia. Son una condición propia de las sociedades de la información y del conocimiento. Son el resultado, por supuesto, del papel que hoy están jugando las TIC, incluida cada vez más la inteligencia artificial, por ejemplo. Son productos de la configuración de redes tecnológicas, informacionales y mediáticas que inciden en la deslocalización educativa. Y allí tendríamos que reconocer, están ocurriendo las nuevas experiencias educativas, no solamente no formales o informales, sino también aquellas que formalmente se están posibilitando desde decisiones estratégicas para la mediación efectiva que decide un docente que entiende, es un profesional de la educación y particularmente de la enseñanza, por lo tanto, se ha provisto de todas aquellas competencias que mejor los enfrentan a los retos de la educación en estos días. Para ir cerrando esta presentación, las TIC han generado nuevos entornos y entramados comunicacionales que inciden en las experiencias educativas que viven las personas. Hay nuevos territorios, resultados de los procesos de deslocalización y reterritorialización por donde hoy lo educativo está pasando. Los sistemas y ambientes educativos que hoy estamos reconociendo llevan justamente a procesos de aprendizaje diferentes, donde, hay que decirlo, la enseñanza es clave. El nuevo protagonismo del docente no es ya más aquel depositario de todo conocimiento, sino aquel estratega que media y facilita la formación, el aprendizaje, la educación de un estudiante y por lo tanto entiende el tipo de alfabetización por el que debe de vivir, pasar, no solamente la académica, sino también la digital, la mediática, la informacional. Desde allí, cada vez más como personas comunes, nos estamos pensando y reconociendo, por lo tanto, trasladado a lo educativo, cuanto más para los docentes y los estudiantes. De eso se trata los nuevos protagonismos, ¿no? De hacernos de todos aquellos recursos que le den propiedad a lo educativo desde una nueva personalidad, desde una nueva condición situada no en un territorio circunscrito por fronteras infranqueables, perdón, sino por fronteras que se viven y se reconocen, pero que también tienden a dialogar con lo que ocurre allá afuera de la mano de tecnologías que permiten el tratamiento de contenidos que atraemos al aula y que eso contribuye en mucho a un nuevo protagonismo estudiantil al ser justamente un sujeto que en el contexto de su voluntad de aprender también es autogestivo en la forma en que se le promueve, se le procura y decide la consulta de fuentes en múltiples formatos para engrandecer sus aprendizajes. Por eso, por eso son nuevos protagonismos. En estas condiciones, entonces, reconozcamos la ecología mediática y de los aprendizajes son procesos experienciales que se viven desde lo educativo gracias al papel que están jugando las tecnologías de la información y la comunicación para justamente repensar lo educativo en un contexto de transformaciones y de innovación. La Red para la Enseñanza y la Formación e Investigación los invita para que reflexionemos sobre esto, conversemos, pero sobre todo decidamos transformar nuestras prácticas docentes. Gracias. Les ha hablado Genaro Aguirre Aguilar. Nos escuchamos y vemos en la siguiente.